En esta oportunidad vamos a trabajar un poco de cómo podemos hacer gráficos de informaciones en Excel. Acá tenemos, por ejemplo, una pequeña tabulación de informaciones de un conjunto de vendedores distribuidas en los meses de enero a diciembre, en los cuales han presentado estos montos. Una forma simple de uno presentar una gráfica, imaginémonos que queremos sumar la parte de los vendedores, solamente los montos de los vendedores para graficar cuáles han sido las ventas que han tenido cada uno de estos colaboradores en el último año. Y acá vemos entonces la sumatoria de los valores de esto. Entonces, con esta sumatoria, por ejemplo, imaginemos que yo quiero graficar los totales desde el punto de vista de los colaboradores y voy a la parte de insertar. Y vamos a insertar una gráfica. Entonces, en las gráficas, pensemos en una gráfica de barra, pudiera ser una gráfica como esta, y vamos a tratar de colocar las informaciones de esta gráfica. Aquí estamos hablando de las ventas totales por vendedor. Ok. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas informaciones que no le hemos definido. Entonces, damos clic, botón derecho, y vamos a seleccionar ciertos datos del Excel para que me modifique esta parte. Por ejemplo, la parte de las categorías horizontales, pues los rótulos que van en la parte de horizontal, que se refieren a los nombres de cada uno de los colaboradores, pues simplemente lo puedo seleccionar para que me muestre, fíjense acá abajo, me muestre los nombres de cada uno de ellos y le doy a aceptar. El primero, por ejemplo, Luis, que es el primero que estaba en el listado, Luis, pues entonces tiene una barra como esta. Entonces, vamos a ampliar un poco para que se vea claramente los nombres de cada uno de ellos de una forma más simple. Entonces, puedo ponerle que la primera sea mayúscula. Entonces, los nombres, ya le hemos colocado los nombres, pero la otra parte de la información es que yo puedo agregar etiquetas que, por ejemplo, me agregue los montos específicos que asocian a esta barra. Entonces, fíjense cómo acá me muestra exactamente el monto que tiene cada uno de estas barras del punto de vista. Yo este elemento lo puedo ver de esa forma o también lo pudiéramos manejar de otra forma. Si en vez de realizar una gráfica de barra, imaginémonos que yo quisiera cambiar el tipo de gráfico, hay una parte que acá me habla del tipo de gráfico, fíjate que ese gráfico no está mal, o sea, es un gráfico que te muestra las informaciones totales desde el punto de vista de cada uno de los colaboradores. Ahora, ¿qué sucede? Si en vez de, imaginémonos que no lo quiero como barra, un pastel, algo, otro tipo de gráfico, yo simplemente le doy clic, botón derecho, y selecciono cambiar tipo de gráfico e imaginémonos acá las diferentes opciones que me dan. Por ejemplo, yo quiero que sea circular, quiero que sean barras, voy a hacerlo circular para que veamos entonces acá otro contexto. Miren acá. Yo acá veo
lo tengo circular y veo que tengo acá ciertas informaciones. Ya veo que tienen aquí los montos. Entonces, la otra parte es que yo puedo, vamos a darle ciertos formatos acá. Bueno, vamos a darle primero la parte de la serie de datos desde el punto de vista de las etiquetas. Por ejemplo, yo quiero que me coloque el valor, yo quiero que me coloque el nombre, o yo quiero que no me coloque el nombre, sino me lo coloque en porcentaje. Por ejemplo, ahorita lo veíamos en valor, pero si imaginamos que todo esto es un aporte de cada uno de ellos, vemos, por ejemplo, que tanto Mohamed como Vladimir aportan un 11%, esto es un 10, algunos un 9, y ahí vemos la contribución de cada uno de los colaboradores. Entonces, uno puede manipular las informaciones que se van a mostrar en el gráfico simplemente con hacer ciertas observaciones, en este caso, desde el punto de vista del formato. Entonces, las gráficas, vuelvo acá, imaginemos que yo quiero cambiar otro tipo de gráfico, que yo pudiera utilizar esto y pudieran ser líneas. Y ahí veo cómo se mueven en línea. O sea, ustedes tienen o pudiera ser en barras de esta forma. Fíjate que también en barras acá. Y ya yo sé que Karina aporta 600, Beatriz 600, así vemos cada uno el aporte que tiene acá. Entonces, en los formatos, tal vez uno no quiera, tal vez lo así, uno ve aquí algunos formatos preestablecidos y, por ejemplo, este parece más interesante. Por ejemplo, en la gráfica habíamos puesto que no solamente me pusiera acá el nombre en la parte inferior, sino que también me lo colocara dentro. Pero recuérdense que yo puedo cambiar cuáles son los datos que van a la etiqueta de datos. Yo puedo colocar acá, quitar el nombre de la categoría y de esa forma solamente dejo el monto acá de el dinero. Anteriormente, cuando estábamos viendo el pastel, desde el punto de vista circular, colocamos el nombre porque no se evidenciaba en el círculo, pero en el caso de este tipo de gráficos, sí, fíjense que podemos ver acá nuestro nombre y el monto. Entonces, en los formatos de acá arriba, de cuando estamos en un gráfico, se activa un diseño de gráfico y ustedes tienen la oportunidad de ver diseños básicos sobre el tipo de gráfico que pueden hacer. Entonces, ese gráfico lo estábamos viendo desde el punto de vista de la sumatoria de los vendedores. Ahora, ¿qué pasa si hubiésemos preferido entonces hacer un gráfico sobre la parte de los meses? Entonces, hubiéramos hecho suma, pero solamente de los meses acá. Y fíjense cómo entonces pudiéramos también hacer este tipo de gráfica. Acá seleccionamos la data. Simplemente con seleccionar la data, uno va a insertar el tipo de gráfico. En este caso, me voy a ir nuevamente con un gráfico primero de columna y lo vamos a colocar acá. En el caso del título, podemos decirle son ventas por mes para que aparezca el título de ventas por mes. Entonces, en los formatos de seleccionar los datos, acá vamos a decir que la etiqueta que va a aparecer acá son los meses que se visualizan acá. Entonces le damos a aceptar. Y ya, si quieren cambiar el nombre de la serie, le pueden cambiar. Eso es para fines de información. Entonces, aquí, fíjate que sin darle mucho formato, fíjate cómo me muestra los meses de enero, febrero y demás. Pero acá, antes de darle ningún formato,
particular, voy a ir directamente al diseño de gráfico. Y fíjense que yo con el diseño de gráfico puedo ir, miren acá, este ya tiene los montos arriba. Fíjate que ya este gráfico ya viene incluidos los montos tabulados de esa forma. Este también lo tiene así, acá. Y creo que me gusta. Bueno, vamos a seguir mirando. También este pudiera ser, o sea, uno tiene diseños predefinidos que uno puede, según la visual que más nos parezca razonable. Vamos a colocar esto. Entonces, eso es para construir un gráfico. Simplemente seleccionamos las informaciones que queremos graficar y luego le damos formato. Entonces, así ya tienen ahí dos gráficos para fines de ejemplificar este ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Este proceso de gráfico, si hubiéramos manejado la información como un ejercicio de tabulación de base de datos, y cuando me refiero de base de datos es que me puedo incorporar filtros y, por ejemplo, el mes de enero, que son estos datos, son exactamente estos datos que están acá. Entonces, la parte puntual que tiene que ver con el manejo de tablas, pues entonces las tablas me permiten también hacer cierto uso de información. Voy a convertir esto a una tabla y entonces vamos a generar acá una información sobre, por ejemplo, yo quiero segmentar la data, la tabla, o yo quiero hacer un gráfico de esta tabla y, por ejemplo, acá voy a generar mi gráfico. Ok. Cuando le decía, y voy ahora a insertar, okay, para dejar una parte. Cuando le decía ahorita de generar una segmentación, imaginémonos ahora que yo lo voy a segmentar por el mes. Y voy a tener una tablita acá. Bueno, vamos a hacer esta tablita un poco más simple. Vamos a colocarle, ¿cuántos son? 3 columnas, 4 columnas, 3 columnas. Bueno, vamos a darle 4 columnas. Ok, yo puedo, mi información de la segmentación la puedo ver acá. Entonces, vamos ahora a darle un formato al gráfico que quiero manejar. Entonces, ok. Ya. Aquí asumió esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de esta parte, vamos a cambiar este gráfico y no lo vamos a hacer de forma directa, sino que lo vamos a hacer ahora seleccionando los datos que queremos graficar para que el ejercicio sea un poco menos tedioso. Ok, ya aquí sí tengo mi gráfico acá. Y entonces vamos a agregarle las informaciones, seleccionar datos, la parte del eje horizontal, y le damos a aceptar. Entonces, ok, el gráfico está un poco muy abajo. Entonces, vamos a colocarlo un poco, vamos a cortarlo.
y lo vamos a pegar entonces un poco más cercano. Ok. Entonces, imaginémonos que tenemos el gráfico y en realidad yo solamente quiero ver el mes de enero. Miren cómo este gráfico, ventas por colaborador. Entonces, por ejemplo, en este me muestra cuáles son las ventas que tiene en el mes de enero todos los colaboradores. Y recuérdense que uno puede incluir en nuestra data, por ejemplo, si selecciono acá, puedo darle, agregar las etiquetas, por ejemplo, de los números. O sea, yo puedo colocar acá los números. Vamos a ampliar un poquitico aquí para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocarle los números. Si voy febrero, fíjense cómo me cambia bueno, vamos a colocarlo acá y hacerlo así. Entonces, fíjense que si selecciono marzo, mire cómo me cambia mi data, o julio o noviembre. Eso es una parte de las informaciones. Ahora, ¿qué pasaba con la tabla? Bueno, también yo podría hacer una segmentación por el área del empleador. Y por ejemplo, acá, si yo le agrego una segmentación, voy a ahora agregar una segmentación nuevamente en la tabla, voy a insertar una segmentación, pero de el vendedor. O sea, voy a agregar la segmentación del vendedor, por ejemplo, y la voy a poner acá. Vamos a colocarle, aunque sea dos columnas para que se vean acá las informaciones de esos señoritos. Entonces, lo voy a agrandar hasta por lo menos hasta acá. Y si quiero solamente ver a Luz Apolinar, fíjese cómo me muestra todos los meses de Apolinar. Ahí está las veces que aparece Apolinar, cómo fue su comportamiento en el mes de enero, en el de febrero. Y ahí lo ven, miren, enero, febrero, marzo, abril, pero aquí lo vemos solo en una gráfica. Y si quiero ver alguna comparativa, miren cómo puedo irlo agregando. O sea, puedo ir agregando la comparativa de meses según quiera. O sea, eso es lo interesante que podemos hacer cuando hacemos un formato de tabla. La tabla no solamente nos ayuda a facilitarnos el proceso de creación de fórmulas y adaptación de datos, sino para la manipulación de la información también es bastante agradable. Entonces, básicamente la tabla nos ayuda acá a uno poder hacer ciertas consideraciones. En un siguiente video vamos entonces a profundizar en el apartado de tablas, pero ya con tablas dinámicas, muy parecido a esto, porque esto es una parte de dinamismo. Yo estoy viendo todas las ventas que hizo este colaborador o este colaborador, incluyendo, vamos a incluir enero. Pero por ejemplo, aquí lo puedo ver de esa forma. O si quiero, solamente veo lo que quiero mostrar. O sea, eso es básicamente dinámico, pero lo vamos a ver ahora un poco más en profundidad. Entonces, hasta acá es lo que vamos a ver con el manejo de generación de gráficos, y en el siguiente video vamos a hablar de tablas dinámicas. Nos vemos en una próxima